Bueno, y un concepto que también es bastante importante es la sombra dorada. Este concepto hace referencia a los aspectos que son positivos dentro de nuestra sombra. Si bien muchas veces lo que se reprime no necesariamente es algo negativo, sino más bien algo clausurado por la sociedad o por el contexto en el cual nosotros nos movemos, también es muy cierto que hay aspectos creativos muy positivos que son rechazados porque no son aceptados, no son bien vistos como apropiados, entonces la persona lo rechaza. Si por ejemplo alguien tiene aspiraciones artísticas y vamos a decir que su familia se ha ido por otro tipo de profesiones como las ingenierías o el derecho o bueno, otro tipo de profesiones, puede transmitir la idea a la persona de que las artes no son o no constituyen profesiones dignas, que no tendrán éxito o demás. Entonces la persona lo que va haciendo es que reprime todo este potencial creativo que quisiera expresarse de alguna forma, y eso constituye lo que se llama la sombra dorada. Entonces allí digamos que alberga la sombra dorada especialmente todo ese talento y todo ese mundo creativo que por ser estigmatizado o estereotipado de una forma negativa pues nunca llega a expresarse de forma consciente. De la misma manera, si una persona tiene una tendencia homosexual, la homosexualidad puede ser mal vista dentro de la cultura en la que se mueve esa persona, pero no significa que la homosexualidad sea de por sí algo destructivo o algo que sea inapropiado. Quizás lo sea para el grupo cultural, y todo este potencial y toda esta parte de la personalidad real del individuo entonces va quedando allí como algo rechazado, algo que se reprime. Cuando uno entra a mirar tanto la sombra que te expliqué en las lecciones anteriores como la sombra dorada, uno a veces llega a las conclusiones de que el material que allí está no necesariamente es malo de por sí, sino que más bien es visto con prejuicios y catalogado de una forma muy negativa. Lo que sí va a convertirse en algo destructivo es esa sombra, incluso la dorada también, que no se haga consciente y que no tenga una vía en la que pueda expresarse. Entonces muchos de los aspectos que vamos a llevar a la sombra van a tener, al no ser reconocidos, esos aspectos van a tener una forma de expresión que generalmente va a ser muy destructivo. Entonces ese es el asunto que tiene propiamente la sombra, ese es el problema principal que tiene la sombra, y es que su no reconocimiento nos lleva a que el contenido no reconocido busque vías de escape que generalmente no son las más apropiadas. Por el contrario, cuando nos apersonamos de nuestra sombra y nos damos cuenta de esos contenidos que están allí reprimidos y que han sido rechazados y somos conscientes de ellos, pues tenemos una forma, por un lado, de vigilarlos para que no hagan daño a otras personas, y también podemos trabajar en una expresión de esos aspectos que sea mucho más funcional y que sea mucho menos destructiva. Porque digamos que todo lo que uno es, todos esos aspectos que nos constituyen, incluyendo los reprimidos o los rechazados, necesitan una vía de expresión, es decir, que en algún momento te van a reclamar un espacio en la vida, van a reclamar ser vividos de alguna forma. Entonces, si no lo hacemos, si no los trabajamos y los procesamos a esos aspectos de una forma sana, van a terminar arrastrándonos y van a terminar generando mucho daño, no solamente a nosotros, sino también a las personas que nos rodean. Entonces es importante también que sepas que el contenido de la sombra no es estrictamente negativo, y que por el contrario mucho del potencial creativo que está lleno de prejuicios sociales, pues muchas veces también se va para allá. Entonces una persona que toda la vida ha querido pintar,
pero entonces en su familia los pintores eran catalogados como personas de poco éxito o profesiones pues poco dignas. Entonces lo que va a pasar con ese potencial allí que es creativo, en realidad es creativo, puede terminar afectando el desarrollo y la vida funcional de esa persona. Y por eso es tan importante que tomes este contenido para que no solamente lo dejes desde lo intelectual y lo entiendas, sino que lo apliques a tu vida y vayas tratando de identificar cuáles son esos aspectos que muy seguramente pueden estar reprimidos, pueden estar haciendo parte de tu sombra personal, y de esta forma puedas procesarlos, puedas integrarlos e ir buscando formas mucho más funcionales de darles lugar en tu vida y de permitirles una sana expresión.